por esta presentación tan detallada de todos estos años. En primer lugar, pues agradecer, ¿no?, esta invitación de poder venir aquí a Jaén y presentar mi proyecto y, bueno, y esta maravillosa exposición con todos los proyectos españoles es una oportunidad, ¿no?, de dar visibilidad a este trabajo que llevamos tantos años haciendo en Egipto, ¿no? Normalmente todos los directores, aquí está Alejandro, pues hemos ido soñando a Egipto y hemos pasado la vida allí, y cuando miramos atrás pues vemos que han pasado 20, 30 años y es una locura, ¿no? Estábamos comentando que... Entonces, bueno, yo voy a hablar de este proyecto del templo de Tutmosis III. Es un proyecto que iniciamos en el año 2008. Yo ya llevaba más de 10 años trabajando allí en otros proyectos con misiones alemanas, francesas, americanas, y eso es lo que también me dio oportunidad y experiencia para poder hacer luego mi proyecto y poder aplicar todo eso que había ido aprendiendo, ¿no? Vamos a ver... yo puedo hablar de pie, es que a mí hablar así me pone muy nerviosa. A ver, ¿se oye bien, no? Vale, nos vamos a ir a Luxor. Bueno, imagino que casi todos de vosotros habéis estado ya en Egipto, la orilla occidental, el límite de la tierra cultivable hasta donde llegaba la crecida del Nilo. Allí vemos al fondo el Nilo, el límite de la tierra cultivable y la montaña tebana. En este enclave tan especial es donde tenemos el templo del faraón Tutmosis III, lo veis aquí, este de aquí, que está aquí al límite de la tierra cultivable, y aquí en Luxor, en Tebas, es donde estos faraones importantes del Reino Nuevo decidieron hacer sus templos de millones de años. Ese era el nombre original, porque millón era eternidad, igual a eternidad. Entonces son templos de millones de años de cada faraón. Entonces tenemos el de Tutmosis III, aquí al lado tenemos el de Amenofis II, su hijo, aquí al lado Ramsés II, aquí arriba en la montaña el de la reina Hatshepsut, y después, bueno, tenemos el de los colosos de Memnón, que era Amenofis III, tenemos Medinet Habu, que es de Ramsés III, es decir, todos los faraones 18, 19 y 20 dinastías hicieron sus templos para ser recordados por siempre y así tener vida eterna. Era su modo de tener vida eterna. Si tú eres recordado, te van a recordar por siempre, por lo tanto vas a permanecer vivo, vas a tener esa otra vida. Y yo lo que quiero hacer hincapié es porque estamos en la época de Tutmosis III, estamos al principio de la dinastía 18. Entonces vamos a ver una evolución arquitectónica de estos templos 18, 19 y 20 dinastías. Entonces, como referente, el anterior al nuestro es el de la reina Hatshepsut. Por eso vamos a ver que el de la reina Hatshepsut, que se llamaba Yeseru, que era sublime de sublimes, veis que es un templo en terrazas, en niveles, son 3 niveles, y que se van subiendo de una terraza a otra a través de la rampa, y al final llegamos a lo que es el pórtico, y detrás del pórtico, en la terraza alta, pues ya es donde está el peristilo y las capillas, el santuario. Todos estos templos, en la parte central, tienen una capilla dedicada al dios Amón, que era el dios principal de Tebas, y luego una capilla muy importante dedicada a recordar la memoria del faraón o de sus antepasados, que esos son capillas que normalmente están en la parte sur. Y este templo, veis, tiene también algo muy característico, que es la capilla de la diosa Hathor, una capilla dedicada a la diosa Hathor. ¿Por qué explico todo esto? Porque esto mismo es lo que vamos a ver en Tutmosis. Tutmosis es el templo inmediatamente posterior, y todavía tenemos que va a estar en terrazas, que va a tener una capilla dedicada a Hathor, pero va a ir introduciendo algunos aspectos
que luego lo vamos a ver en la dinastía 19 y en la dinastía 20. Así lo vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, el templo de Tutmosis III, esto es antes de empezar nosotros a excavar. ¿Qué es lo que pasaba? Cuando en el pasado se hacían excavaciones, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, no se restauraba ni se ponía en valor el yacimiento, simplemente tú excavabas para obtener una información y excavabas y abandonabas el lugar. ¿Cuál es el resultado? Pues este es el resultado, un yacimiento que ha sido excavado, pero está abandonado. Tenemos las terreras alrededor del muro perimetral, es decir, cuando tú has excavado aquí dentro, has tirado la basura y esa tierra, esas terreras, fuera de los muros perimetrales, lo cual es lógico porque no vas a excavar y echarlo al lado para luego tenerlo que quitar. Donde no vas a tocar es fuera de los muros perimetrales. Por lo tanto, tú echas las terreras fuera. Pero esto a nosotros nos ha dado unas grandes sorpresas, porque precisamente fuera de los muros perimetrales, cuando hemos empezado a limpiar las terreras, que por cierto es aburridísimo excavar una terrera, porque no tiene estratigrafía, no te dice nada, es muy aburrido, pero tienes que hacerlo metodológicamente, lentamente, tienes que ir quitando poco a poco. Hemos tardado 12 años en limpiar todas las terreras alrededor del muro perimetral. Evidentemente, cuando tú organizas una campaña arqueológica, no dice, bueno, este año voy a excavar terreras. No, excavas terreras y otras cosas más que te puedan dar buenos resultados, porque si no, tus patrocinadores te abandonan. O sea, si tú te pones a excavar una terrera, una campaña, ya te has quedado sin patrocinio. Entonces, nosotros empezamos a excavar terreras, empezamos a excavar aquí en los muros perimetrales, empezamos a excavar en la zona del pilono, empezamos a excavar en la terraza alta, que es donde estaban las capillas y la zona más sagrada del templo, digamos, ¿no? Entonces, poco a poco hemos ido limpiando. ¿Qué ha pasado? Que justo cuando hemos quitado las terreras, hemos llegado a un nivel intacto que nunca antes se ha excavado. Por lo tanto, los mejores descubrimientos lo hemos hecho precisamente fuera de los muros perimetrales. Ahora vamos a ir viendo. Claro, son 18 años de trabajo, un equipo interdisciplinar, más de 30 especialistas, 150 obreros trabajando, porque estamos hablando que de aquí de la zona del pilono de entrada a esta zona, pues estos son unos 180 metros y de aquí a aquí hay otros 110 metros. Es decir, son extensiones muy grandes, hemos hecho cuadrículas de 10 por 10 y hemos ido excavando, ¿no? Esto es una foto aérea ya del último año, ya se ha excavado el interior casi todo. El nombre de este templo era Genken-Ang, que significa regalo de vida, era el nombre del templo del faraón Tutmosis III. Y como veis, ya los muros perimetrales lo hemos restaurado y puesto en valor. Y aquí al exterior un edificio administrativo totalmente nuevo que nadie antes había excavado porque estaba debajo de las terreras. Y aquí fuera del muro perimetral norte también hemos encontrado una zona muy interesante porque era el basurero del templo. Y en el basurero hemos encontrado también mucha información. Claro, todo esto nos ha permitido pues descubrir muchas informaciones. Aparte de que queríamos excavarlo en su totalidad por primera vez y ponerlo en valor. Entonces, la entrada al templo es aquí, que es el pilono de entrada. Lamentablemente tenemos una carretera que pasa por encima de lo que sería el primer patio del templo. Aquí tenemos el segundo patio y está la terraza alta. Del suelo en esta zona a esta zona hay 7 metros de diferencia. Es decir, es igual que el de Hatshepsut, más pequeño, pero tenemos capilla dedicada a Hathor aquí en el sur, igual que Hatshepsut, pero algo nuevo, un edificio administrativo que en el templo de Hatshepsut no hemos visto. Sin embargo, en los posteriores, decirlo, de la dinastía 19 y dinastía 20, ya tenemos edificio administrativo, tenemos almacenes y talleres. Los almacenes y talleres están aquí. En Hatshepsut tampoco se han encontrado almacenes y talleres.
Entonces, estas son zonas nuevas que se han excavado con informaciones nuevas. Vamos a empezar por la zona del pilono. Esta es una foto tomada desde el este. ¿Veis? Aquí habría que imaginar una rampa debajo de la carretera, segunda rampa y terraza alta. Y aquí tenemos lo que es la entrada del pilono. ¿Qué ocurre en el pilono? El pilono estaba así cuando nosotros empezamos a excavar en el año 2008 y en la actualidad está así. Aquí otros arqueólogos, estos que tiraron las terreras fuera de los muros perimetrales, también habían excavado aquí, entre ellos Rique, un arquitecto alemán que tenía mucho interés en estudiar arquitectónicamente este pilono, porque es un pilono de adobe que relativamente se conserva bien. Habéis visto los colosos de Memnón, que están ahí en medio, pero ahí había un pilono que ha desaparecido por la humedad, pero detrás de las imágenes estaban a ambos lados de la puerta. Sin embargo, aquí, al estar un poco más arriba en la montaña, no tenemos tantos problemas de humedad y se conserva mejor. Por eso Rique decía, esto es una joya y hay que estudiar este pilono. Pero cuando él excavó en los años 30, los campesinos de esta zona se lo prohibieron, no le dejaban, no, eran muy agresivos y no lo pudo excavar. Él lo cuenta así en su diario de campo. Y nosotros, que sí que pudimos excavar, pudimos encontrar 1, 2 y 3 esquinas, con lo cual, primer resultado, tenemos por primera vez la medida del pilono, el ancho y el largo. Y de este otro, esta es la ala norte, y de la ala sur solamente pudimos excavar 2 esquinas. ¿Por qué? Porque aquí tenemos unas casas construidas encima de lo que sería el pilono de entrada. El pilono, desde el 2012, porque hubo una movida para quitar esas casas, incluso hablaban de quitar la carretera, eso no va a ocurrir, y entonces desde el 2012 ya no podemos trabajar más. Hemos hecho restauraciones, hemos puesto pues adobes nuevos para evitar que esto se desplome. Hemos hecho, que es lo que quiero ahora explicar, cómo hemos trabajado nosotros. Nosotros hemos hecho adobes nuevos, reciclando nuestra tierra, pero claro, estamos hablando de estructuras muy grandes. A veces hacíamos 60.000, 70.000 adobes nuevos en una campaña arqueológica, sobre todo los primeros años, reciclando nuestra tierra, y estos adobes que tú los secas al sol y en 15 días los puedes utilizar. ¿Cómo hemos utilizado esos adobes? Aquí hay un ejemplo que está muy bien, porque veis, esto es un muro perimetral. Esto para que entendáis lo que hemos hecho en todo el yacimiento. Esto es un muro perimetral, ¿veis cómo está destruido? Claro, se destruye. Claro, ¿qué hacemos? Nosotros nos vamos al punto más alto del muro, subimos 2, 3 hiladas de adobe moderno, ponemos una capa de fibra de vidrio y inmediatamente todo esto es adobe nuevo para proteger la estructura antigua, pero está remontado siguiendo la misma forma y el mismo sistema constructivo. Así que nos ha permitido, claro, esto estamos hablando de metros y metros y metros de muro que hemos tenido que restaurar. Estos muros tienen 5 metros de ancho, tenían al menos 10 metros de altura, eran unos muros monumentales, y lo que hemos hecho es cubrir esto, todos los muros perimetrales, y ahora eso es lo que nos ha permitido que podamos hacer unos recorridos caminando por encima de los muros perimetrales, que ahora lo vamos a ver al final. Ahora pasamos a lo que es el segundo patio. Esto es una foto cuando nosotros empezamos en el año 2008. Claro, cuando excavaron los antiguos, aparte de tirar las terreras fuera, pues claro, se deja todo abandonado, se vuelve a cubrir todo. Así es como te lo encuentras después de 70 años de abandono del yacimiento. Cuando empezamos a hacer cuadrículas, pues claro, empezamos a encontrar pues la rampa y luego encontramos los alcorques, 8 alcorques, porque teníamos un patio que era un jardín con 8 árboles, y también había otros 2 alcorques enfrente del pilono de entrada con 2 árboles. Aquí, al principio nosotros vaciamos porque queríamos ver cómo estaba construido, y
¿veis? Lo vaciamos, tiene curiosamente una línea de adobe alrededor, haciendo el círculo, y luego ya entra en la roca madre, baja, 9,5 metros. Y eso se rellena con tierra fértil y ahí plantaban árboles. Encontramos las raíces y pudimos plantar de nuevo la misma especie, que eran Perseas egipcias. Esto fue también unos años de lucha para poderlo hacer, pero finalmente los Perseas ahora están creciendo y a todo el mundo le gusta ahora pues visitar el templo y tener ese jardín que era el segundo patio con las Perseas, que era el árbol Ichet, el árbol que originalmente había estado ahí. Esto es una foto aérea del segundo patio, ¿veis? Con las 8 Perseas y las 2 frente al pilono de entrada. Esta sería la entrada al templo, una rampa, 2 rampas y la terraza alta aquí. Otra zona que también nos ha dado muy buenos resultados, porque no había sido tocada anteriormente. ¿Y por qué no había sido tocada? ¿Veis esta foto del antes y esta del después? Esta foto, veis aquí los muros perimetrales, están derrumbados. Y está toda una pared entera deslizada, derrumbada, debido a un gran terremoto. Ese terremoto lo que hizo fue aplastar todo lo que había abajo, y cuando al principio excavamos, claro, era una preciosidad, porque un muro caído es muy bonito, y dijimos, esto hay que dejarlo para que se vea una evidencia de un gran terremoto. Pero claro, con los años se iba deteriorando, y al final lo que decidimos es hacer anastilosis, lo volvimos a colocar todo en su lugar y tuvimos acceso a excavar debajo de este derrumbe. ¿Qué encontramos aquí? Una casa de un sacerdote, que ahora veremos. ¿Veis los derrumbes del muro perimetral? Que poco a poco lo quitamos. ¿Veis cómo está deslizado totalmente? Al estar así, pudimos enumerar los adobes y volverlo a colocar en la misma posición, encima del muro perimetral. Por eso aquí el muro es mucho más alto que en el resto. Y debajo de ese derrumbe encontramos una casa que no había sido tocada ni descubierta anteriormente. Es la casa de un sacerdote que vivió en época de Ramsés II, que se llamaba Homsu. ¿Y por qué lo sabemos? Pues porque en la casa, bueno, está en la restauración, pero fijaros, aquí tienen los restos del enlucido, de los adobes después enlucidos, está en la entrada principal, un vestíbulo, está en la habitación principal, digamos el salón, unas escaleras que subirían a la parte alta y 2 habitaciones aquí. Y esa casa tenía unos dinteles que, bueno, se encontraron en este estado, derrumbado, tenía todo el derrumbe encima, lo restauramos y actualmente están en el Museo de Luxor. Y pedimos permiso para hacer una réplica en el propio yacimiento, para la puesta en valor. Muy interesante porque es un sacerdote conocido que vivió en época de Ramsés II, por tanto nos está diciendo que el templo en época de Ramsés II todavía estaba activo. Los dinteles, que eran 2, están en el Museo de Luxor. Otro sector interesante, ¿veis? Esto es una foto antes de empezar nosotros a excavar. Fijaros que están todas las terreras todavía, todo lleno de terreras. Aquí, cuando limpiamos las terreras, encontramos un edificio que tampoco había sido estudiado anteriormente. En ese edificio, que es un edificio administrativo, es donde hemos encontrado una colección de óstracas que han sido publicados por Frederick Hagen, y es muy interesante porque de esta época es de los primeros archivos, porque tenemos luego archivos de la dinastía XIX, de la dinastía XX, pero no de esta época. Y en este edificio pues hemos encontrado óstracas que ya nos permiten pues imaginar que había a lo mejor algún tipo de escuela en el templo, cosa que luego vamos a ver qué pasa en templos posteriores, como el de Ramsés II, por ejemplo, ¿no? O el de Merentá.
Y estos óstracas nos dan informaciones muy detalladas, como este, por ejemplo, que es 3 recetas, están escritos en hierático, son 3 recetas de cómo hacer adobe, pero con cantidades, cuánta limo, cuánta arena, cuánta paja, con cantidades, 1 receta, 2 recetas y 3 recetas. También hemos encontrado cómo intercambiaban obreros, es decir, aquí se ponen malos y traen unos obreros del templo de Hatshepsut, es decir, el templo de la reina Hatshepsut y el templo de Tutmosis estaban en construcción al mismo tiempo. Y pues faltan obreros aquí porque se han puesto enfermos, los traigo de arriba. O sea, te dan informaciones de cómo funcionaba la administración. Esto es una colección de 350 óstracas. Os he puesto 2 ejemplos. La otra zona que hemos excavado también interesante es esta, que es todo lo que es la zona de talleres y almacenes. Esta zona de talleres y almacenes nos da informaciones de cómo funcionaba el templo o qué necesitaba el templo para funcionar. Ahí, por ejemplo, hay habitaciones dedicadas a la cocina, habitaciones dedicadas a los animales, habitaciones dedicadas a la fabricación de tapones de barro, habitaciones dedicadas a la madera, al telar, es decir, todo ese tipo de actividades que ya los anteriores arqueólogos, D'Aresi en 1886 y Weigel en 1906 y Rieke en los años 30, ya excavó esta zona, y aquí tenemos los planos que hicieron. Claro, si tú coges este plano y te pones delante de lo que hay hoy, esto ya no existe, porque claro, al dejarlo abierto se va erosionando y se va destruyendo. Esta zona hemos visto que hay 2 etapas. Hay una etapa posterior, cuando el templo ya está en funcionamiento, pero luego también hay una etapa anterior que está funcionando cuando el templo está en construcción. Entonces, arqueológicamente es muy complicado de excavar, pero interesante porque ves las distintas fases de distintas épocas. Ahí llevamos casi 6 años excavando. Inmaculada de Lague, la arqueóloga que lleva esta excavación, y bueno, pues lleva años en esta zona. Aquí lo típico son los muros en zigzag, ¿veis estos muros? Y bueno, luego son habitaciones con suelo de adobe, habitaciones muy pequeñas, algunas dedicadas para cocinar, otras de agua, otras de actividades manuales. ¿Veis estos muros en zigzag? Y esto es muy característico porque todos habéis visto la Ciudad Dorada, ¿no? Excavada hace unos años, ¿veis? Pero esto es mucho mejor conservado y los muros estos pues tienen una potencia de metro, metro y medio. Pero estos son los muros en zigzag. Estos muros en zigzag parece que lo que hace es delimitar áreas. Un área dedicada a una cosa, otra área dedicada a otra cosa. Claro, nosotros lo tenemos en pequeñito. Esta es la de la Ciudad Dorada, esto es de la época ya de Amenofis III. Hemos visto, como ya hemos dicho, 2 fases, cuando el templo está en construcción y una fase cuando el templo está en funcionamiento. Además se caracteriza muy bien porque en la última fase las habitaciones son más grandes, ya son cuadradas, es otra forma, ¿no? Y luego hemos encontrado una zona donde se almacenaban jarras de cerveza. Hemos visto habitaciones llenas, tenemos más de 1000 jarras de cerveza. Cada habitación de esta tiene montones de jarras, quitas una capa y debajo hay otra capa y otra capa y otra capa, todo un almacén de jarras de cerveza. Como sabéis, en el antiguo Egipto a los obreros se les pagaba con pan y cerveza. Y aparte se repartía cerveza pues para los sacerdotes, y en esta zona, por ejemplo, hemos encontrado, todavía se está excavando, veis una habitación, son habitaciones muy pequeñas, y bueno, empieza a sacar
jarras y cerámica, y debajo hay otras, y debajo hay más, y hay miles y miles y miles de jarras de cerveza. Y ahí hemos encontrado algunos óstracas también interesantes, pues con nombres. Pues por ejemplo, una familia, pues a lo mejor quizás vivían los familiares de los obreros en algún momento, como en este óstraca que aparecen 4 nombres. Entonces, bueno, habita en una de las habitaciones asociadas al aprovisionamiento de los trabajadores. Podía suponer que los trabajadores podían residir en el templo durante su construcción. Y otros, por ejemplo, que habla del racionamiento de pan para los sacerdotes WAP, que era un tipo de sacerdote trabajando en el templo. Otra zona, ya en la zona del santuario, ¿veis? Esta es una foto antigua. Ahí que encontramos un almacén. Al principio no sabíamos lo que era, veíamos unos muros modernos, vamos a quitarlo. Cuando empezamos a limpiar este muro moderno, vamos a quitarlo, vimos que, claro, era un muro moderno porque era un almacén que había construido, en este caso, Weigel, en 1906, porque cuando él excavó el templo, encontró muchos fragmentos que no sabía qué hacer con ellos, y para protegerlos hizo una habitación con el techo de madera y de paja, y metió ahí todos los bloques, los más grandes los puso alrededor, y luego encima un montón de bloques. Sacamos de ahí 2000 fragmentos de relieves del templo. Eso fue el primer año. Claro, esos fragmentos empezamos a sacarlos fuera del almacén y todo eso estaba sin publicar. Tuvimos que hacer una base de datos para meter toda esa información y de hecho pues ya han salido 2 tesis doctorales con este material. Pero claro, no todo es grande, también tenemos fragmentos pequeños que hay que pegar, que hay que estudiar, hay que enumerar, hay que meterlo en la base de datos, hay que fotografiar y luego se hace todo el estudio. Esa zona, que era aquí, claro, lógicamente había elegido esta zona porque aquí tenemos suelo, era más fácil construir ahí una habitación y meter ahí todos los fragmentos que no sabía qué hacer con ellos. Y en esta zona, cuando ya la limpiamos y la excavamos, empezamos a ver las líneas del suelo. Siempre que hay suelo original, tenemos lo que son las líneas constructivas. Es decir, si yo voy a hacer un muro aquí, pues yo marco en paralelo el grosor del muro. Si yo tengo una puerta aquí, yo marco dónde está la puerta. Entonces, cada vez que tenemos suelo, es una joya porque está el plano dibujado. Y aquí, mirando esto, vimos que hay una capilla. ¿Veis? Bueno, de la foto no se ve, ¿no? Pero si tú te pones a estudiar todas esas líneas, pudimos hacer la reconstrucción del santuario con una capilla dedicada al dios Amón en el centro, el dios principal de Tebas, y una capilla dedicada al culto del faraón, al sur, con una estela de falsa puerta de Tutmosis III. Esa estela, lo curioso es que en el suelo estaba marcado el eje de la estela. Esta estela, como mucho de toda la piedra del templo, salió de ahí para ser reutilizada en otras construcciones y esta estela de granito rojo de 12 toneladas se llevó al templo de Medinet Habu, se puso boca abajo en el umbral de una gran puerta en la parte romana, greco-romana, y que se quedó ahí hasta que Daresi, en 1886, vio la forma de esa piedra reutilizada y la quiso poner en pie y se quedó delante del templo de Medinet Habu. Cuando nosotros encontramos el lugar original, pues pedimos permiso para traerla del templo de Medinet Habu, tal cual estaba expuesta, ya una vez que se sacó del umbral de la puerta, y la trajimos al templo. Claro, todo esto fue también una operación bastante complicada, porque siempre que tienes que mover piedras de gran tonelaje, pues es un riesgo, y para el director de la excavación es la peor campaña que yo he tenido, porque si pasa algo, toda la responsabilidad es para ti, ¿no? Entonces, esto fue en el 2020,
y tuvimos que hacer todo manual, porque tú no te puedes meter en el templo de Medina Estabu con una grúa para cogerlo, hay que hacerlo todo manual. Y entonces, bueno, pues hay una serie de obreros que están acostumbrados a este tipo de trabajo, montaron los andamios y, bueno, trasladaron, sacamos la puerta falsa rodada fuera del templo y una vez fuera de Medina Estabu, pues la montamos en un tractor y la llevamos hasta nuestro templo, que son como unos 2 kilómetros, y ahí lo mismo, volvimos a hacer todo el camino para colocarlo en su lugar original. Hoy en día, pues, llama mucho la atención porque es la pieza más importante del templo y ha vuelto a su lugar original. Pero esa campaña fue muy estresante. Aparte, tenía muchos problemas de humedad, porque en el lugar que estaba había mucha humedad y como estaba sobre una base de cemento, la humedad subía y ya estaba por esta altura. Ya le hemos hecho tratamientos de desalación y todo, y ahora está en el lugar original. El otro sector interesante es al exterior del muro norte, donde hemos encontrado el basurero del templo. El basurero es esto, ¿veis? Basura, cerámica, pero a veces, fijaros, estos son 3 metros. La potencia, 3 metros de cerámica. Pero claro, entre la basura hay mucha información. Jarras de cerveza, miles, pero también tapones de barro con sellos de quien hacía la ofrenda. Hemos encontrado moldes de pan, distintos tipos de pan, el pan pues como forma de baguette, los panes redondos, panes ovalados, y en esa basura hemos encontrado también papiros, todo muy fragmentado, pero tenemos un equipo de Frederick Hagen, el mismo que de la Universidad de Copenhague, que publicó los óstracas, porque estos están escritos en hierático, necesitas un especialista en hierático, y él es el que está haciendo ahora el estudio para hacer una monografía de estos papiros. Esto es muy importante porque no tenemos archivos de templos de esta época. Y en los óstracas tú encuentras informaciones administrativas, pero aquí encuentras rituales religiosos. Es otro tipo de información. Y, bueno, él viene también con Thomas Christiansen, que es restaurador y también especialista en hierático, y los dos están haciendo el estudio. Claro, hay que restaurarlos, ponerlo entre 2 cristales y ahora empezar a hacer todo el estudio de esos pequeños fragmentos que al principio pensábamos que no iban a ser tan interesantes por ser tan pequeños, pero hemos encontrado, pues, por ejemplo, esto que está ya publicado, es un ritual contra la serpiente Apophis, que se hacía en los templos a primera hora de la mañana. Estos son los fragmentos y esta es la publicación de estos fragmentos muy importantes porque tenemos de época posterior, pero de esta época no tenemos. Con el ritual contra esta serpiente Apophis, que era muy temida porque era la que no quería que amaneciera un nuevo día, ¿no? Luego en el basurero tenemos huesos de animales. Claro, huesos de animales, pues podemos ver qué comían, la dieta que tenían. Es decir, que luego hay mucha información. Tenemos un equipo del IAPH, del Instituto Andaluz de Patrimonio, que están haciendo el estudio de todos estos huesos. Y bueno, pues vamos a ver la dieta. ¿Veis? Aquí tenemos pues costillas de ganado con las marcas de corte, ¿no? Pero huesos de animales también hemos encontrado, ahora lo vamos a ver pues, en otras diapositivas, pero tenemos también huesos de animales que tú llevabas como ofrenda a la tumba. Entonces, en algunas tumbas hemos visto ofrendas en las que tú tienes la cabeza del ganado, la pata derecha delantera y unas costillas. O sea, tienes huesos de animales de comida, huesos de animales de ofrendas que tú llevas a la tumba
tumbas que hay, que ahora vamos a ver, o huesos de animales. Bueno, esta es de la ofrenda, ¿veis? Lo que es la cabeza, la pata delantera derecha y unas costillas. Es curioso porque eso es lo que te encuentras en las tumbas. Y luego tenemos mascota, gente que se ha enterrado con su mascota. Tenemos, por ejemplo, un perro momificado en una de las tumbas. Entonces, bueno, los especialistas de huesos de animales están como locos con todo ese material, porque además esto es lo típico que cuando empezamos nos cuentas con especialistas de este tipo y entonces tú empiezas a distribuir el material, empieza a salir mucha cerámica, muchos fragmentos de relieve y ahora te salen huesos de animales. Dices tú, ¿qué hago yo con esto? Bueno, vamos a irlo metiendo en una tumba, vamos a ir guardando las cajas de huesos de animales en un sitio, pero cuando te das cuenta tienes una montaña de cajas de huesos de animales, entonces ya decidimos traer a un especialista y ahora están como locos con ese trabajo. Nos vamos a ir a la dinastía siguiente para tenerlo como referencia. Hemos visto que en el templo nuestro tenemos talleres y almacenes, pero ya en la siguiente dinastía, esta zona de talleres y almacenes son mucho más extensas. Aquí este es el templo de Seti I, que la entrada sería por aquí, ¿vale? Tú entras, el patio, segundo patio, la parte sagrada, digamos, donde está aquí el santuario, con las capillas y todo, pero tenemos muy desarrollada lo que es la zona de talleres y almacenes, y ahora aparece un elemento nuevo que en nuestro templo todavía no existe, que es el Palacio Real. Nosotros no tenemos Palacio Real en el templo de Tutmosis III. Sin embargo, Seti I, luego Ramsés II, Ramsés III, ya tenemos todas esas zonas. Aquí otra vista aérea ya de la siguiente dinastía, la 20, el templo de Medinet Habu, ¿veis? También la entrada por aquí, con todo el desarrollo. Aquí es lo que es el Palacio Real, pero luego tenemos todo el desarrollo de talleres, almacenes a gran escala, al igual que en el Ramesseum. Es interesante ver cómo van evolucionando arquitectónicamente estos templos de millones de años, desde la 18 dinastía, que estamos nosotros, hasta la 20 ya con Ramsés III. Aparte, los pilonos, a partir de Ramsés II, empiezan a ser de piedra ya, no son pilonos de adobe. Amenofis III son de adobe, sin embargo, Ramsés II ya, y a partir de Ramsés II los pilonos son de piedra. Vamos a ver, eso es algo que no esperábamos, es que cuando empezamos a excavar, pues vimos que el templo está construido sobre tumbas anteriores. Es decir, Tutmosis eligió ese lugar porque es un lugar sagrado muy privilegiado, pero eso estaba lleno de tumbas. No le importó y construyó las tumbas, o sea, construyó el templo encima. ¿Qué pasa con eso? Pues nada, que tenemos que excavar más, que tenemos más historia por estudiar y que ahora de repente pues tenemos una necrópolis del primer periodo intermedio en esta zona, tenemos tumbas del Reino Medio debajo del templo, son todos estos números, y luego tenemos una zona de tumbas de época tardía, de la 25 y 26 dinastía, que es esta zona de aquí, y luego tenemos una tumba del tercer periodo intermedio, que es la tumba 24, donde encontramos un cartonaje. Claro, todo esto ya te vuelves loco, tanta historia y tantas cosas, ¿no? ¿Qué hicimos? Necesitamos antropólogos, necesitamos médicos, necesitamos otros especialistas. Entonces, hemos excavado muchísimas tumbas, llevamos fosas del primer periodo intermedio, llevamos 39 creo que llevamos, tumbas ya vamos por la número 40, es decir, muchísimas, ¿no? Entonces, yo lo que voy a poner algún ejemplo de algunas, porque si no, esto no termina. ¿Qué ocurre? Esta zona son tumbas pobres, gente humilde, son fosas. Primer periodo intermedio. Interesante, que es un grupo grande, tenemos más de 60 individuos, ya puedes hacer estudios.
quiénes eran, qué problemas tenían, si tenían relación unos con otros. Ya se han hecho varios estudios. Otra cosa interesante, son tumbas pobres, nos interesan. No estaban robadas, muchas de ellas. Son tumbas intactas. Con lo cual, es pobre, pero bueno, está excavando una tumba intacta, que siempre es interesante. Vamos a ver algunos ejemplos. Luego tenemos las grandes tumbas del Reino Medio. ¿Qué pasa con las tumbas del Reino Medio? Por supuesto, gente de la alta sociedad, totalmente robadas ya en la antigüedad, pero hay que ver una diferencia, que nosotros no nos dimos cuenta al principio. Estas tumbas, que veis todos esos números, son tumbas, ¿no? Tú lo que ves es el pozo funerario de la tumba, que va a la cámara funeraria, robada totalmente. Pero todo eso tenía una superestructura, la parte superior de una tumba. Eso Tutmosis se lo arrasó cuando construyó el templo. ¿Qué ocurre? El muro perimetral de Tutmosis está aquí, el oeste, ¿no? Fuera del muro perimetral sigue habiendo tumbas. Con lo cual, las tumbas de aquí fuera no destrozó la estructura superior. Entonces tenemos tumbas aquí fuera con la estructura superior. También robadas, porque son tumbas robadas en la antigüedad. Toda tumba importante era robada en la antigüedad. Entonces vamos a ver como un ejemplo de cada una, ¿vale? Las fosas, vamos a empezar por las fosas más pobres. Pues tenemos varias zonas interesantes. Aquí una tumba intacta, aquí una tumba de una mujer enterrada boca abajo, una cosa rarísima. Y aquí tenemos un individuo que tiene leucemia. Lo publicaron los médicos y es un caso de leucemia muy importante porque es muy antiguo, ¿no? Entonces, he escogido esos tres ejemplos, ¿no? Entonces, vamos a empezar por esta primera, que es la del, ¿veis? Una tumba muy pequeña, una fosa, y luego tienen como un nicho donde tú metías el sarcófago, que está totalmente deteriorado, comido por la termita, desintegrado, pero aquí tenemos a un individuo, que en este caso una mujer, que sujeta un espejo con las manos. Entonces es una tumba intacta, un ajuar muy reducido, pero interesante. Y bueno, y este pequeño hueso pues para esto del pelo, algunos amuletitos pequeños, pero ya está, no hay más nada en la tumba, pero intacta. El otro que hemos visto, este cuerpo de un hombre, este es el que los médicos lo han publicado, que es un caso de leucemia, muy interesante. Y este niño, pues hidrocefalia, espina bífida, también con su ajuar intacto, muy pobre, un ajuar cerámico y ya está. Siempre lo que es el sarcófago ha desaparecido, porque está comido por la termita. Y en este otro es donde encontramos un enterramiento muy extraño de una mujer colocada boca abajo. Esto también lo hemos publicado porque es una rareza, ¿no? Hay algunos casos en Egipto, pero muy pocos, y bueno, esto está relacionado con un mal rollo, seguro. O sea, o la mujer tenía una enfermedad rara, o la gente tenía miedo de ella, o lo que fuera, ¿no? Pero está boca abajo y fijaros, bueno, la parte de los pies con el ajuar intacto, 2 jarras de cerámica con los tapones de barro, y fijaros esta reconstrucción de cómo era el túmulo. ¿Veis? Hemos visto esto, pero había unas piedras aquí, que probablemente estaban encima del sarcófago para evitar que ese espíritu saliera. Lo que pasa es que, claro, lo que es la madera ha desaparecido y era un túmulo, y todo arriba lleno de piedras. Entonces, un enterramiento bastante extraño. Luego nos vamos ya a las tumbas del Reino Medio. Hemos dicho tumbas grandes de gente importante, pero dentro del templo lo único que tenemos es el pozo funerario, porque lo demás lo han arrasado. Este pozo funerario a veces tiene 5 metros, otras veces 8 metros, 12 metros, y abajo la cámara funeraria. Claro, todo robado, pero como siempre en arqueología
siempre hay sorpresas. Y esta tumba 14 se había destruido el techo, se había desplomado de uno de los nichos dentro de la cámara, por eso uno de los cuerpos no había sido robado, que es donde encontramos las joyas de oro, que ahora voy a mostrar. Y fijaros aquí al exterior, aquí hay que imaginarse el muro perimetral, que iría aquí sí se ve el muro perimetral de adobe. Fuera del muro perimetral, ¿qué tenemos? Las terreras, que también las quitamos. Cuando quitamos las terreras, fuera del muro perimetral, hemos encontrado la estructura superior de tumbas, también de esta época, Reino Medio. En la tumba 14, bueno, este es el pozo, y tenía una habitación y dos habitaciones, todo robado, un nicho vacío y otro nicho con el cuerpo de una mujer. Ese nicho es el que el techo se había desplomado y gracias a eso encontramos las joyas de oro de esta dama, que no sabemos su nombre porque los sarcófagos están totalmente deteriorados. Este sí tendría su nombre. Los otros de la gente más humilde no. Y la colección es una concha de oro con las pulseras con el nudo de rizo, que está hoy en día en el Museo de Luxor. ¿Qué usaban la gente más humilde? No se hacía una concha de oro, pero sí se enterraban con conchas naturales. Hemos encontrado muchas conchas naturales en los enterramientos más humildes. Entonces nos vamos ahí, hemos visto esta tumba 14 aquí fuera. Ya esto está quitada las terreras, ¿veis? Y ahora aquí tenemos la estructura superior de una tumba, de una gran tumba, que se mete debajo del muro perimetral. Es decir, este pozo que vemos aquí, el pozo de esta tumba está debajo de la esquina del templo. Es un pozo de 8 metros y tiene 2 cámaras. Esta tumba, ¿veis? Esta es la fachada de la tumba, que tenía 3 arcos, 1, 2 y este ya está cortado por el muro perimetral del templo, una sala transversal, que era abovedada, y entras en una sala longitudinal, también abovedada, que ya después entra en lo que es la roca. Son 20 metros de pasillo. Cuando llegas al final del pasillo, tienes una antecámara y el pozo funerario que baja 8 metros y ya baja la cámara funeraria. Entonces, esto es muy interesante. Aquí delante hay un patio, el muro del patio de la tumba, pero cuando Tutmosis construyó el templo, pues destrozó una parte. ¿Qué hemos hecho aquí? Hemos hecho una reconstrucción, porque había partes de las bóvedas, hemos reconstruido los arcos, este no, claro, porque está, pero hoy en día se puede visitar y podemos entrar. Fijaros, ¿veis el inicio el arranque de las bóvedas? Esto fue un trabajo que hicimos hace 2 años, que se han reconstruido tanto la sala longitudinal como la transversal. Eso fue un trabajo muy bonito. Y luego tú entras ya en la roca y teníamos un pasillo que va a la antecámara. Este pasillo pues también lo hemos reforzado porque justo esta antecámara está debajo de la esquina del muro perimetral del templo. Entonces, claro, ahí hay peso y hay muchos problemas de desplome, por eso hicimos todo este trabajo. Esta tumba la queremos publicar, es nuestra tumba 29, que tiene muchísimo material, robada, pero con mucho material. Nos vamos a otro sector, esta es la parte oeste, donde hay tumbas de la dinastía 25 y dinastía 26. Estas son tumbas totalmente robadas, totalmente arrasadas, las hay de escaleras que bajan a una gran cámara y otras que tienen pozo y, bueno, muy robado todo. Esta en concreto, que es la mayor de ellas, veis que está construida sobre la esquina del templo y esta se utilizó luego como un depósito de momias. Es esta que veis aquí, ¿veis? Esta es la entrada a la tumba, lo que sería la entrada, el pilono, un patio, luego habitaciones y el pozo que baja a 4 cámaras grandísimas
donde había un depósito de momias. Esto también lo tuvimos que analizar, le hemos hecho radiografía, se ha estudiado todos estos individuos, pero son tumbas muy robadas, pero fijaros la cantidad de material típico de esta época tardía, que son los amuletos, los hijos de Horus, el escarabajo alado. Hemos encontrado muchos sets de estos amuletos que normalmente se ponían encima de los individuos para protección. Fijaros todas las colecciones que tenemos. Una barbaridad. Todo robado, pero siempre hay material. Cuando empezamos a encontrar tantos individuos, pues hemos hecho un convenio con la Universidad de Zurich, con el equipo de Frank Rulich, y vienen cada año, pues hacen radiografía, se han hecho publicaciones de estos individuos, se han hecho muchos trabajos. Tenemos una antropóloga, claro, material. Este año vamos a traer otra nueva, otra más, aparte de Victoria Peña, porque, claro, hay muchísimo material de tantas tumbas y tantos periodos diferentes. Y para terminar, la tumba 24. Esta es la única tumba que tenemos del tercer periodo intermedio, en donde encontramos un cartonaje. ¿Veis? Este es el edificio administrativo, pero esta tumba la hicieron posterior. Y esta tumba es muy pequeñita porque es solamente un pozo de, nada, 1,5 metros, y en él encontramos este bellísimo cartonaje que hoy en día está en el Museo de Sharm el-Sheikh, en el Mar Rojo. Pasamos 2 años restaurándolo, fue muy complicado sacarlo de ese lugar porque era muy frágil. Las restauradoras luego estuvieron 2 años inyectándole productos para hacerlo estable y ahora se lo han llevado al Museo de Sharm el-Sheikh. Tiene todas las divinidades, bueno, el escarabajo, que es protección en la cabeza, muchas divinidades siempre con las alas desplegadas, que es pues signo de protección, y luego pues tiene prácticamente toda la protección que necesita en el más allá. Pues bueno, tiene la cobra con el disco solar, los 4 hijos, 2 y 2, los 4 hijos de Horus, que protegían los vasos canopos, las divinidades Isis y Neftis, a un lado y al otro, otra divinidad con cabeza de halcón, siempre con las alas desplegadas, y aquí a los pies el Upuaut, que es el que te abre las puertas del más allá. Y ya en los 2 últimos años, sobre todo, hemos empezado el proyecto de poner en valor y musealizar el yacimiento, y como hemos dicho, lo que estamos es creando un circuito por encima de los muros perimetrales para poder visitar el templo. Hemos creado una zona aquí para exponer todos los relieves importantes y más representativos del templo y hacer como un museo al aire libre. ¿Veis? Poder subir por esta escalera y recorrer todo el muro perimetral por encima para volver a bajar por el otro muro norte. ¿Veis? Este es el recorrido. Entraríamos por aquí, podemos bajar aquí a la zona del jardín, de los árboles, visitar la casa del sacerdote Homsu, volver hacia arriba, podemos ver la estela de falsa puerta de Tutmosis, vamos a ver toda esta zona de bloques importantes, y ya subimos por encima del muro perimetral para hacer todo el recorrido y bajar de nuevo por aquí. Esa es la puesta en valor que hemos iniciado hace 2 años y esperamos en breve, bueno, en 2, 3 años más, si tenemos financiación, poder abrirlo al público. Ya empezamos a hacer las nuevas mastabas para exponer los bloques aquí, y los muros, pues se está haciendo este circuito. Y en septiembre del año pasado tuvimos la visita de los reyes al yacimiento, fueron los primeros que pasearon por encima de estos muros perimetrales. Esta es la última publicación que hemos realizado, que es con la Universidad de Sevilla. Hemos hecho una colección nueva que se llama Chadum, que es para estudios del Próximo Oriente y Egipto. Y este fue, pues, creo que este es el Chadum 2, el segundo, ahora ya va por el
7 o el 8. Y bueno, aquí hemos puesto una actualización al año 2023 de todo lo que habíamos excavado, tanto en el templo como en las necrópolis encima y debajo del templo. Y muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta. Vale. A ver, yo voy a tirar algo mío. Venga. La tumba de la 12 dinastía, ¿habéis podido determinar el rango o el título de infante? No. No. Tenemos de finales de la 12. Normalmente la cronología, claro, es la misma, claro. Entonces, habíamos encontrado unas estelas que sí que las publicamos, pero no viene el título. Vienen nombres, pero sin título. Entonces, y en la tumba 29 que vamos a publicar, tenemos nombre en sarcófagos, pero no tenemos títulos. ¿La estela de qué material es? Caliza. Estas están publicadas, bueno, además con lo que tú hiciste aquí, la del Middle Kingdom, esa se publicó en... Y la pena es que no tiene el título, claro. Pero bueno, eran como tumbas familiares, porque se ve que es el padre y el hijo, pero claro, la pena es no tener títulos. Claro, la tumba 29, esa es una tumba grandísima, de alguien muy importante. Pero claro, esa tumba sí estaba totalmente robada y reutilizada en varias ocasiones, porque todas estas tumbas están reabiertas, reutilizan, la vuelven. Entonces tenemos material hasta época tardía, pero del Reino Medio también hay. Entonces, claro, pero tenemos nombres en sarcófagos. Y el problema es que la madera se conserva fatal. No tenemos... Pero vosotros habéis sacado... Bueno, el cartonaje salió porque es cartonaje, pero vosotros habéis sacado sarcófagos enteros. Nosotros de madera, de sarcófagos de madera, muy poco, muy poco. Pero ha habido un momento que he dicho, ella también sufre eso. Hombre, y la dama de las joyas de oro, pues, vamos, el sarcófago era nada, no era nada, era polvo. Entonces, claro, no vamos a saber quién era, nunca sabremos el nombre de esa dama, pero alguien importante o alguien de la clase media alta era. Sí. Creo que a través de la historia de sí. Pero creo que ustedes son la importante para quitar las joyas y otros menos importantes para volver a reducir. Claro, exactamente. Se robaba directamente muchas veces, inmediatamente después de haber sido construida, y robaban, claro, iban buscando el metal, pero después en otras ocasiones se ha reutilizado. Claro. A mí me llama mucho la atención cómo se puede saquear la tumba de un faraón importante sin que las autoridades de la época se enteren. Bueno. Es decir, eso lo hacían en el... Claro, ellos mismos. Claro. No, seguro, eran los mismos que la construían, ya la robaban, claro. Y por eso también el Valle de los Reyes al principio no, pero luego pusieron una guardia para control. También reutilizaban las piedras en otros templos, claro. Claro, claro. Sí. En el cartonaje, ¿por qué tiene la cara roja? Pues el color de la piel. Normalmente, sí, normalmente se dice que la piel más clara eran mujeres y la piel más oscura era, o sea, al revés, la piel clara era hombre masculino y la piel más oscura era... no, era al revés, ¿no? Al revés, al revés. De todas maneras, el cartonaje es un hombre.
Amon-Renef, pero nosotros hicimos una radiografía, lo pone el texto, en el texto que hay vertical en el cartonaje, pone Amon-Renef, que era un sirviente de la Casa Real, exactamente, ¿no? Pero luego nosotros quisimos hacerle una radiografía para ver, y se hizo una radiografía, efectivamente, es un hombre completo, todo, curiosamente no tiene, los médicos lo estudiaron y no tiene ninguna enfermedad así que se pueda ver o que se pueda apreciar, y le llamaron mucho la atención que tenía todos los dientes, no le faltaba ningún diente, y era un hombre. Pero yo creo que el color rojo ese es porque también cambia un poco el color a través del tiempo, va cambiando, porque como vemos nosotros el color no es como realmente era, va cambiando un poco, pero normalmente la piel siempre se pone de color rojizo o un poco más clarito, color carne. A mí lo que había encontrado relacionado de los alimentos, eso de fijo. No, la cerámica no, pero los tapones de barro que cerraban esas jarras, pues a veces te dice es vino o a veces es miel, otras veces es cerveza y si te pone el producto, pero en la jarra no hemos visto nada, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Quería darte la enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo a nivel de reconstruir ese patrimonio, porque a pesar de que es una conferencia en la que no te has sentado a enseñar las cosas bonitas, pero se ve y lo bonito que estáis haciendo de reconstruir, Claro, porque son 18 años llevando dinero e invirtiendo, bueno, claro, para poderlo, eso, poner en valor, porque si nos vamos y luego se queda así todo abierto, pues al final, ¿sabes? Por lo menos decir, mira, vamos a hacer un recorrido, vamos a poner unos carteles y esto se puede visitar. Ahora, después si lo mantienen o no, no se sabe, pero por lo menos ponerlo en valor y presentarlo para que se pueda apreciar, ¿sabes? Gracias. Pues nada, muchísimas gracias. Ya sabéis, la próxima vez... La próxima vez en Egipto.